Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que está dentro de la materia de finanzas corporativas y es presentado por su servidora Ariadna Monserrat Ablindo Ernesto. Muy bien, comenzaremos explicando lo que es la estructura de capital. La definición es la siguiente. Es un método que utilizan las organizaciones para financiar sus operaciones empleando recursos ajenos de financiamiento. Las empresas se endeudan con la intención de adquirir un nuevo activo fijo, buscando generar ingresos para el futuro y que así puedan solventar sus necesidades. Para ello tenemos la siguiente fórmula que nos dice que L es igual a D entre siendo L el ratio deuda a capital propio o palanca, D el valor de la deuda y E el valor del capital. Seguimos con los factores que influyen directamente en la elección de la estructura de capital y son aquellos que afectan la estructura de capital de una empresa. El riesgo de negocio es parte de ellos, también la posición fiscal, la flexibilidad financiera y los gerentes conservadores. Muy bien, si hablamos de riesgo de negocio, nos referimos básicamente al riesgo básico de las operaciones de una empresa, es decir, a mayor riesgo, más baja será su razón óptima de deuda. Seguimos con la posición fiscal y en el endeudamiento financiero los intereses son deducibles de impuestos para contrarrestar el costo real de una deuda. Se debe tener mucho cuidado con ese tipo de beneficios tributarios, ya que si la empresa arrastra pérdidas o en su caso tiene deudas pendientes, un nuevo endeudamiento no será factible y ventajoso. Muy bien, seguimos con la flexibilidad financiera. Esta es la capacidad de una empresa para obtener capital a ritmo lento durante los periodos de crecimiento lento. Y continuamos con los gerentes conservadores. Su propósito es incrementar utilidades y dependerá de ellos si se recurre más o menos al endeudamiento. Es así como seguimos al punto 2.2.3, que es la estructura óptima de capital. Muy bien, esta es la división de una mezcla de deuda, capital y otros instrumentos de financiamiento. Su objetivo es maximizar la riqueza de los accionistas, así como hacer el mínimo coste de los recursos financieros que ésta utiliza. La estructura de capital se convierte en un equilibrio entre riesgo y rendimiento. Entre más deuda utilice, mayor riesgo para los accionistas. Ante esto es importante que entendamos lo siguiente. Crear valor a través de una estructura de financiamiento y ver cómo influye la combinación de financiamiento de una empresa al evaluar las decisiones de inversión. Muy bien, seguimos con el punto 2.2.4, que es la determinación de la estructura óptima de capital. Para esto es importante comprender que como tal no existe una determinación de la estructura, sin embargo existen algunos conceptos que nos facilitan el entendimiento de cómo la combinación elegida afecta el valor de la empresa. Para ello tenemos los siguientes dos conceptos, que son los beneficios fiscales y esto se refiere a los intereses de las deudas que se deducen de los ingresos gravables. Esto hace que la empresa pague menos impuestos y como resultado deja más utilidades para los accionistas. También está la posibilidad de bancarrota, que es la incapacidad de cumplir con obligaciones y es la relación directa con riesgo comercial y financiero. El riesgo comercial aparece cuando la empresa no puede cubrir sus gastos operativos. Aquí me gustaría hacer una ejemplificación a la novela de Betty la Fea. Como recordaremos, llega un momento en el que las deudas rebasan a la empresa y por eso esta tiene consecuencias graves después. Bueno, pues ese es el riesgo comercial, ¿vale? Porque la empresa, en este caso, pues no pudo cubrir los gastos operativos. Nos seguimos con el costo de capital, CPPC o WACC. Su definición es la siguiente. WACC son las siglas de Weighted Average Cost of Capital, coste medio ponderado de capital. Un porcentaje o, en su caso, una tasa que descontará los flujos de caja esperados de la valoración de una empresa o de un proyecto en el cual se vaya a invertir. Y esta se puede ver en diferentes maneras. En el activo, que esta quiere decir que la tasa que descuenta el flujo de caja esperado. En el pasivo, cuando el coste económico que va a tener para la empresa al traer capital. Y en la inversión, por los retornos que se esperan al invertir en el patrimonio neto o deuda de la empresa. El WACC resulta de ponderar los costos de los recursos usados por sus operaciones correspondientes respecto a capital total. Nos seguimos con la relación entre
el WAC y el endeudamiento. Muy bien, el endeudamiento ocurre cuando la empresa carece de ingresos de endeudamiento para financiar sus operaciones. Cuando la empresa se endeuda significa que está apalancada, entonces el WACC incorporará el beneficio de escudo fiscal por el pago de intereses de la deuda y llevará por nombre costo de capital después de impuestos. Para distinguir la relación del endeudamiento y el WACC se tiene la siguiente fórmula. Para calcular E entre V se divide el valor del mercado de las acciones entre el total de capital de la empresa formado por la suma del valor del mercado de las acciones y de terceros. Y para calcular D entre W se divide el valor del mercado de la deuda con terceros entre el total del capital de la empresa. El beneficio tributario generado por el pago de intereses de la deuda es incorporado por el modelo a multiplicar del costo por la deuda. Y bueno, la relación directa que tiene es que si la razón deuda menos capital permanece constante, el WACC tampoco cambiará. Sin embargo, si la empresa tiende a endeudarse más, esta razón aumentará de modo que la estructura de capital cambiará. Si llega a esto a suceder, entonces el WACC no se mantendrá constante y podrá diferir de otro calculado para otro periodo. Muy bien, seguimos con el siguiente tema, que es el análisis de la estructura del costo medio ponderado de capital. Ok, para esto debemos entender lo que es el término patrimonio, pues está directamente relacionado. El patrimonio comprende las acciones comunes y obligaciones que conceden a su propietario la propiedad sobre una empresa y representan los derechos sobre los activos y las utilidades. Esta tiene, entre muchas ventajas, pusimos dos, ¿vale? Una es la ventaja que al no tener vencimiento eliminan cualquier obligación futura de cancelación, lo que beneficia su uso como medio de financiamiento. Y la ventaja número 2 sería que permite aumentar la capacidad de endeudamiento. Si se venden más acciones en el mercado, la base de capital aumentará y existirá la posibilidad de obtener financiamiento a largo plazo con mayor facilidad y menor costo. Seguimos con un ejemplo que lo podemos ver más a fondo en la diapositiva, sin embargo, pues a grandes rasgos lo vamos a explicar, ¿vale? Para calcular el costo de las acciones comunes se puede utilizar el siguiente modelo, pero su uso siempre dependerá de la situación en la que se encuentre. Por ejemplo, si un inversionista quiere invertir en México, se puede utilizar una variante del modelo de valoración de activos de capital. Para ello se calcula la tasa libre de riesgo, se calcula el coeficiente beta de la fracción B, el coeficiente beta es utilizado como el índice de riesgo, y la tasa esperada de rendimiento de mercado y el riesgo menos el país. Al final se sustituyen los valores y se introducen en la siguiente ecuación que vemos de este lado. ¿Ok? Seguimos con la definición de deuda y pues la deuda en una empresa básicamente es la cantidad obligada que se debe pagar en un tiempo y forma determinados a que se ha comprometido con los acreedores. La deuda directa comprende cualquier instrumento financiero o que tiene derecho contractual sobre los flujos de caja y activos de la empresa. Además, crea pagos deducibles de impuestos. Una de sus ventajas es que tiene un tiempo de vida determinado. También existen las acciones preferentes, que estas se otorgan, las acciones preferentes que otorgan al titular un privilegio extra, generalmente económico, y este tipo de acciones cuenta con algunos derechos sobre las acciones ordinarias, lo que hace que sea más atractiva para algunos inversionistas. Encontramos diferentes tipos, entre ellos las acciones que otorgan un dividendo fijo con derecho a voto, los títulos que otorgan un dividendo fijo y sin derecho a voto, las acciones que brindan un dividendo normal y un porcentaje adicional fijo sobre el precio de la acción o sobre el dividendo, y los valores con derecho a voto plural y las acciones preferentes que dan un derecho acumulativo o no sobre los dividendos. Y bueno, que pueden ser por tiempo indeterminado o tiempo determinado. En esta parte encontramos el cálculo del WACC y el método del coste ponderado de capital otorga la capacidad de poder medir la tasa de interés anual que debe pagar una empresa o proyecto por captar una financiación.
El coste ponderado de capital permite conocer 3 puntos importantes en una inversión, que es actuar como pasivo y facilitar conocer cuánto dinero le va a costar a la organización atraer el capital. A los inversores les permite valorar el retorno esperado si invierten en deuda o un patrimonio de una empresa. Y si actúa como activo de la empresa, actúa como tasa para descontrolar el flujo de efectivo esperado. Y de este lado encontramos la fórmula, que igual la podemos consultar en la diapositiva. Seguimos con la política monetaria en el método de costo ponderado de capital, y esta política es un instrumento que utilizan los bancos centrales para equilibrar el comportamiento del dinero a través de las variaciones de los tipos de intereses y la inflación. Este tipo de política puede cambiar el costo de capital cuando la autoridad monetaria baja las tasas de interés con una política monetaria expansiva que surte a los siguientes efectos. Entre ellos encontramos dos probabilidades. La uno sería que los rendimientos en los bonos disminuya, y es probable que los inversionistas acepten una tasa requerida de rendimiento más baja sobre una inversión de capital. Y la probabilidad número 2, que es una disminución de la tasa de interés que estimule la economía, haciendo que la tasa de crecimiento en dividendos sea más alta. También llegamos a los factores que afectan directamente en el... que afectan directamente en el método de costo ponderado de capital. Encontramos dos factores que son los internos y los externos. Dentro de los internos podemos encontrar que los niveles de tasas de interés, las tasas tributarias, el costo de la deuda después de los impuestos disminuya, y el costo ponderado también lo puede hacer. Dentro de los factores externos están la política de la estructura de capital, la política de dividendos, la política de inversión y entre muchas otras más. Pues esos son por mencionar algunas. Finalmente encontramos los usos del costo de capital. Dentro de estos, pues, el costo de capital se aplica dependiendo de las circunstancias que puedan suscitarse. Un ejemplo que quise mencionar es que se puede utilizar para descontar los flujos de cajas libres y encontrar el valor de una empresa o proyecto, pues es posible usar el costo de capital antes de impuestos para descontar los flujos de caja de capital. Esta tasa se emplea para evaluar una empresa en marcha con la intención de comprarla o venderla, así como para evaluar un proyecto en el cual se incluye un escudo fiscal de la deuda. Aquí se determina a través del cálculo el valor presente de los flujos de caja libre usando el coste ponderado, que es el costo del capital. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Cabe recalcar que toda esta diapositiva se basó en la fuente de información que se proporcionó en Seduca. Absolutamente toda, no hubo necesidad de investigar en otros lugares, entonces ahí estaba la información muy completa, y pues por si gustan consultarla, pues ahí va a estar, ¿vale? Esta diapositiva se las voy a dejar en los comentarios, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.